Bienvenidos a un nuevo episodio de Índigos del Norte. Si no me equivoco mal, espero acertar, bro. Corrígeme si Siempre no es te así. equivocas, en verdad. Es episodio 9, bienvenidos a los que están acá. Es un episodio en el que vamos a adentrarnos un poquito en algo que está mucho en boga. Entonces, después de esa intro épica, Sí, tú buena, de verdad es genial. A mí me encanta esa intro. ¿Cuál es el tema de hoy, bro? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Que es un tema vanguardista. Mira, vamos a desglosar y vamos a explicar brevemente qué es y por qué va a ser importante la web 3.0. 3.0. Primero, antes de hacer todo el research desde lo que hicimos para conversar, Uh-huh. ¿qué creías tú? Así de primero, cuando tú lo escuchas, cuando tú lo percibes, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Hombre, si esta es la 3.0, ¿cuál es el 1.0 y el 2.0? Eso fue lo primero que yo me pregunté cuando me dijeron web 3.0. Es 3.0 porque es la tercera versión, correcto. Básicamente. El software, el tercero, pues. Es la tercera evolución, Claro. digamos. ¿Por qué? Porque la web 1.0 fue, digamos, lo primero que nosotros conocimos de la internet. Claro, que correcto. fue como a principios de los 90, Como, por ejemplo. Silicon Valley y tal, cómo se creó ese peo, pim pam, www. Y entonces así conocíamos el internet. Yo no había nacido. Tú sabes que el tema de la web 1 Ujú. es que, digamos que era como un sitio donde se situaba la información y tipo tenías que ir a buscarla. Como una enciclopedia. A mí pero... yo lo había pensado más bien como, imagínate una autopista, bro, en Ajá. un solo sentido, Ajá. donde los carros o los coches Ujú. son información y que muy poca gente en verdad podía crear información en ese momento. Claro, o sea, claro. era una enciclopedia en la que todos podían leer los datos, pero no todos podían montarlos. Correcto, una de las características también era justamente eso, pues que no todo el mundo podía crear y sin más. El creador creaba y montaba y ya. Sí, no, eran como fuentes como... No recibía tampoco ningún tipo de revenue ni nada de eso. Entonces, claro, cuando tú monopolizas o centralizas la información, viene a la segunda parte, que es la web 2.0, que Correcto. es cuando la información es interpretable y la compartes. Correcto, O todo sea, este hay una interacción pedito. humana, pues, Ajá. ¿sabes? Facebook, Ajá. YouTube, Ese Instagram, pedito. que tú... Ok, ves un video y de repente ves algo que se parece al video, que es la recomendación de YouTube. Todos esos son como lenguajes computarizados en el que se adaptan cada vez más a ti. Correcto, la data, esa es la famosa data. Nosotros hemos hablado de esa data aquí en este, digamos, en este podcast. Es el algoritmo de Instagram. Así funcionan los algoritmos, pues identifican cómo el usuario consume y crea justamente un contenido adaptado. Pues, Exacto, o sea, que un adaptado. aditivo que sea para ti, pues, Correcto. porque esa información que ahora que la digamos piensan en Internet 2.0 como un grupo grande de papeles, no sé, de bolsas de basura. X. 4 grupos grandes: Facebook, Instagram, las 4 redes sociales que reciben información, es decir, nuestros nombres, nuestra dirección, nuestro username, nuestros gustos, y la interpretan a, mira, a Fer le gusta, no sé, el surfing, le gusta la gastronomía, le gusta, entonces, mira, siguió a Kelly Slater, por ejemplo, felicitaciones, Kelly, un paréntesis. Entonces, ahora no solo te aparece Kelly, sino te aparece John, ¿entiendes? Que es otro surfista, y así poco a poco te va dando información para que tú la sigas intercambiando. Esas son las famosas
y bien conocida Facebook Ads, que Por todo ejemplo. el mundo conoce, que entonces ahí también es donde entra la remuneración, que es una de las características de esta web 2.0, que justamente con estas grandes empresas se intercambian entre ellas toda esta data, un poco también por Sí, un debajo poco de la bajo mesa, o sea, medio porque hay un tema ilegal. moral allí. Sí, Correcto, yo hay un tema vamos a moral pausarnos ahí. un segundo porque la verdad es que nosotros como ciudadanos no nos dimos cuenta de lo importantes que son nuestros datos hasta hace muy poco. Hasta hace muy Pero poquito. las compañías inmensas de tecnología tienen años haciendo millones de dólares y euros y todas las con nuestra información. Claro. Porque nosotros se las dimos de gratis. De ¿entiendes? gratis. Y eso, por ejemplo, para alguien como yo que vendo paraguas con agujeros, o sea, esa información para mí es valiosísima porque me ayuda a crear el cliente ideal para mí. Exacto. Que entonces justamente yo sé de qué manera puedo direccionar mi estrategia de venta o marketing o lo que sea para esa persona, que ya sé cómo se llama, dónde vive, o sea, ya sé cómo entrarle al teléfono, porque para todas estas, una vez más, ahorita vamos a hablar de la web 3.0, que entonces ahí es donde entra... Ahí es donde cambia un poquito la dinámica de las cosas. Correcto, porque correcto. hasta entonces somos como datos manipulados por las grandes compañías y es la realidad. O sea, se lucran porque justamente saben que a Fernando le gusta el surfing, entonces le van a salir un Google Ad de unos botines para surfear, por ejemplo, Y o una entonces, cera para la tabla. Claro, ¿Entiendes? y Entonces, esta, imagínate, imagínate un mercado en el que la inteligencia artificial, básicamente, que es esto parecido al algoritmo, que llega a un nuevo punto en la web 3.0, pero ya existe, o sea, ya existía. Ya nos recomiendan todo el tiempo, o sea, ya no podemos hablar de algo porque el teléfono inmediatamente me lo dice. O sea, están recopilando datos de nosotros todo el tiempo para ellos. Y entonces esa es la diferencia de la web 3.0, que ya los datos no están centralizados, están descentralizados. Correcto. ¿Y qué significa eso, amigo? Básicamente, que los datos estén descentralizados es que aquí es donde entra la inteligencia artificial que comenta el Leo. Es como que es una especie de justamente ese conjunto de inteligencia artificial o DAO, Decentralized Autonomous Organization. Oh my God. En inglés o en español, para los La güeritos, Organización Autónoma Descentralizada. Para los que no saben inglés. Correcto. Los datos básicamente pasan a ser, o sea, esto es lo que yo tengo entendido. El poder lo tiene esta organización descentralizada de los datos, justamente, que es la inteligencia artificial, es en un futuro, quién sabe, un robot o lo que sea. Okay. Entonces, claro, esta organización descentralizada que maneja tus datos trabaja bajo los smart contracts, que le llaman smart contracts. Smart contracts. Ajá. Que ahí es donde entra en jugada toda la tecnología blockchain, por Correcto. ejemplo. O sea, ¿qué es esto básicamente? Piensa, el otro día escuché algo que tiene bastante sentido cuando la gente piensa en redes. Piensa que todo esto son términos computarizados que probablemente los estemos diciendo mal. Correcto. Pero la idea es que todos entendamos cómo funciona. Correcto. Esto es, como siempre, explicado For dummies. Exacto, Y for nosotros dummies. somos otros dummies también. Correcto. Básicamente, piensa en que esta web 3.0 son espacios más que sitios o sea, son espacios en los que ahora, por ejemplo, la información va a estar al alcance de todos, como antes ha estado, como siempre ha estado, pero la operabilidad, o sea, la forma en cómo los manejamos, ya no la va a tener Mark Zuckerberg o Jack Dorsey o las grandes compañías, Correcto. sino que la cadena de bloques va a asegurar esta información y la va a mantener cerrada dentro nube, del grupo correcto. de gente Correcto. que quiera participar en Correcto. en ese espacio. Por eso cuando la gente, de repente cuando piensas en, tomando el tema de las NFTs, por ejemplo, que son una parte fundamental de todo esto, son los elementos de este espacio, de la web 3.0. Porque esta web 3.0 no solo te va a permitir, como estamos acostumbrados, por ejemplo, chequea este ejemplo interesante, bro. Estamos en una ubicación desconocida en el pueblo, puede ser. Ajá. Me imaginaba en una isla, bro. En una isla. Ajá. Sí. Y esta información no existe para nadie hasta que yo le tomo una foto
y yo la monte en alguna de mis redes sociales. Correcto. Entonces ahora cualquier persona del mundo ¿Sabe? va a saber este lugar que existe y va a tener esa información. No hace falta estar allí para verlo. Bueno, ahora imagínate que puedes estar allí, sin estar allí. Hay un tema de omnipresencia, o sea, de que estamos tan conectados con las cosas que todo este concepto de los teléfonos y las computadoras que tienen internet, que para nosotros es bastante obvio, dentro de 20 años, las tostadoras con las que haces pan van a tener internet. Ujú. ¿Entiendes? Es el Exacto. internet de las cosas. Exacto, exacto. Y vamos a estar todo el tiempo conectados, que a mí me da un poco de miedo todo esto, ¿no? Ujú. Mira cómo lo estoy señalando. Mira. Así como los rojos hacia los culpables. Sí, ¿no? Con un puño arriba. Miedo me da, como te decía antes porque aquí nos están escuchando. Esto puede ser Siri, estaba leyendo. Siri es un ejemplo de una DAO, una organización autónoma descentralizada. Siri agarra tus datos personales y entonces en base a ellos, con ayuda de inteligencia artificial, ella busca los resultados que más se adapten, digamos, a tus necesidades. Entonces ella por eso está constantemente escuchándonos y está siempre con el ¿cómo se dice? Con el oído atento. Con el oído pues. pelado para Ajá. escuchar cualquier información. Esto tiene una serie, todo esto, la web 3.0, la blockchain, Porque tiene todo. sentido, o sea, porque es importante para nosotros. Correcto, tú me dirás, ajá, como me preguntaste tú, ¿y ahorita qué? ¿Cuál es el paso ¿Cuál es? siguiente? O sea, Ajá. ya vemos videitos en YouTube, ya montamos fotos, ya nos expresamos en Twitter, ya hacemos bailes en TikTok, hacemos todo. ¿Qué más vamos a hacer? Correcto. Las empresas, por ejemplo, como estabas mencionando antes, se pueden saltar bajo tú tú puedes crear esto, una DAO, pero obviamente tienes que ser súper inteligente. Yo no sé cómo se hace. Es peludo, la verdad. Es código, pues, es Sí, para sí. personas súper inteligentes. Tú creando una DAO, puedes justamente iniciar una empresa y saltarte la figura del CEO. Saltándote la figura del CEO, evitas de repente en el mundo empresarial rasgos como los recursos humanos, el tema de cómo puede reaccionar un grupo de trabajadores dentro de la empresa, o eso, sin más, el CEO, el tema de la emoción, te saltas el tema de la emoción humana, claro. Correcto, que eso a la larga siempre de alguna u otra manera ¿cómo se dice la Trae palabra? consecuencias importantes. La o palabra, sea, justifica no. porque de momento entiendo Claro. que bueno, las cosas avanzan y bueno, tenemos, o sea, digamos, la figura del CEO es importante porque toma decisiones en base a la compañía y tal, pero no es democratizada. Correcto. O sea, es como un dictador que decide en base a lo que él cree que es mejor para un grupo de gente. Correcto. La decisión de un CEO siempre se ve. Coño, esta es la palabra que me falta. No lo puedo creer que no me salga, bro. Siempre se ve. Mi opinión siempre se ve tal por la emoción humana. Ah, bueno, siempre se ve. ¿Ves? ¿Cuál es esa palabra? Claro, ahí, ok, digamos que dentro de la perspectiva del humano, nosotros observamos y sentimos, y todo lo que salga de allí siempre pasa por el filtro humano. Correcto, Correcto. correcto. Pero entonces, claro, las decisiones de un CEO, marico, esta palabra hoy no quiere salir. Las decisiones de un CEO siempre se ven opacadas o justificadas, ¿ves? Esa es la palabra que me falta. Condicionadas, bro. Esa es la palabra que quería decir. Las decisiones de un CEO siempre se ven condicionadas por las emociones. Entonces, bajo la creación de estas DAOs, de estos smart contracts y todo esto, es este pedito una vez más de eso, la inteligencia artificial, y entonces que todo se basa en algoritmos matemáticos, pues. Y bueno, y entonces esta persona desaparece, pero no es que desaparece porque desaparece, sino que ahí está la inteligencia artificial toma su lugar y eso, la palabra descentralización o descentralizar va a empezar a venir porque es un término nuevo en el que no estamos acostumbrados, pero sí estamos acostumbrados naturalmente, porque si te pones a pensar en, digamos, en los inicios del ser humano, cómo vivíamos nosotros. Claro. Nosotros vivíamos en comunidades pequeñas, en tribus que se refugiaban, obviamente no al principio, pero
en el momento donde el ser humano floreció rápidamente, porque tú sabes que el ser humano peló bola como 2000 años hasta que decidieron agruparse. Ahí con respecto a la... Bueno, que va relacionado a lo que estás diciendo de la evolución del ser humano y justamente todo este pedito que estamos hablando de la internet digamos, la evolución. Nosotros hemos evolucionado más en los últimos 20 años Que en los últimos 200. Sí, un pedo así, Sí. que en los últimos 2000. Entonces, Sí. ese paso tan Acelerado. tan agigantado Sí. que estamos dando, para algunas personas puede ser un poco que... No, es eso, pues un poco peligroso. No, bueno, y peligroso. No sé. Y yo lo puedo entender, porque, o sea, hay personas que, si para mí ahorita, yo de verdad considero que no es que soy un super genio, pero bueno, tengo un contacto con las computadoras bastante promedio. Claro. O sea, y si no sé algo, lo averiguo en YouTube, Claro, justamente. correcto. Pero hay personas que de repente nacieron 10 o 15 años antes que yo, que es notable que no. Claro, Que no lo entienden. Y si hablar de generaciones mucho más antiguas. Entonces, o les ha tocado de aprender. grandes, exacto. Les ha tocado de grandes aprender, que no es lo mismo aprender de grande Claro. que nacer aprendido. Sí, Esa esa es la reflexión. La reflexión mala del reflexión. día. Es mejor. ¿Cómo era? Nacer aprendido. Que aprender. No, nadie nace aprendido. Nadie nace aprendido, esa es la cosa. Pero bueno, eso. Porque las generaciones futuras, ¿cómo vendrán? Mi hermano actualmente tiene 11 años, yo le llevo 10 años, él es del 2010. Yo recuerdo que cuando él tenía 3 años, él manejaba el iPad a diestra y siniestra. Cuando yo tenía 3 años, el iPad no existía. Claro. O sea, Exacto. probablemente de repente a nosotros nos atemoriza, porque todo esto tiene que ver con el metaverso, Claro, básicamente. exacto. Que vamos a pertenecer a un lugar, a un espacio, Claro. que va a ser de repente, como algunos dicen, un tiempo. Que eso ya es otra cosa un poquito más profunda. Claro. Que hablan no de que el metaverso va a ser un lugar, sino una etapa en el tiempo en el que los humanos depositaron una cantidad de información estúpida, o no estúpida, relevante para cada quien en el internet. Porque todo esto es una herramienta. O sea, el internet, los teléfonos, son herramientas que en teoría nos facilitan la vida y nos las hacen más fácil y más longeva. ¿Sabes qué vamos a hacer, Leito? ¿Qué? Yo les vamos a dejar aquí abajo en la descripción de Sí. le vamos a dejar el link, digamos, para de donde nosotros nos hemos estado informando. Exacto, nos Pues, informamos, por supuesto. Este link explica justamente qué es una DAO, qué es lo que estamos hablando, menciona todo acerca de la web 3.0 y tal, y le dejamos dos links. Dos links. Sí. Un link hablando como tal ¿cómo me dijiste que se llama? Los del CoinMarketCap. CoinMarketCap, correcto. Estas personas hablan de la web 3.0 y el otro link es de esta gente, Bit4Me, que es una DAO. Está bastante fresca esta información. Ahorita estaba leyendo mientras tú estabas hablando. Y la verdad es que está bastante interesante, muchachos. Nosotros de repente nos quedamos cortos porque... No, sin duda habrá otros episodios en los que seguiremos tocando estos temas. Esto es un breve acercamiento. Porque la verdad es que yo mismo no tenía como claro hacia dónde íbamos a ir. Claro. Y digamos, todo esto de la web 3.0 va a ser relevante en los próximos años. Es ahorita lo que, bueno, según lo que me dice internet, es lo que la gente está ahorita hypeada por lo mismo, por el tema de la inteligencia artificial, el tema de que así se van a poder manejar las grandes empresas, saltándose la figura del CEO y... Que básicamente yo quería conversar eso porque tú lo mencionaste antes, pero yo creo que los frameworks, las estructuras se repiten a lo largo de la historia. Ahorita estoy estudiando contabilidad de sociedades y estamos hablando mucho de ampliaciones de capital, de socios, de emitir acciones, y todo esto me suena muy parecido, ¿entiendes? Básicamente siempre, o sea, la descentralización es real. Yo no lo sé, la verdad. Yo creo que siempre va a haber un grupo de gente que va a tener más dinero y más información que otra. Porque si te pones a pensar, bro, todo esto de las DAOs es muy lindo y es muy cool, pero el que más tokens tenga es el que más votos tenga. Y el que más tokens tenga es el que más tokens haya pagado, es decir, el que tenga más dinero. Correcto. Entonces, ¿es esto realmente un avance o es simplemente una interpretación? La soga al cuello. ¿Ves?
Por ejemplo, ¿hasta qué punto seguimos vendiéndonos al internet? Exacto. ¿Hasta cuándo nuestra alma al diablo? Yo creo que hay un podcast que yo te recomendé, que este marico nunca escuchó, que habla el caso 63. En ese que es un podcast que habla de alguien que viaja en el tiempo y tal, y viene alguien del futuro y habla de una idea que a mí me da miedo, pero ahora tiene sentido. Claro. Que se llama el gran borrado. Claro. Esta persona decía que en el 2025 o 28 va a existir una crisis de información y datos almacenados en la nube, porque hemos dedicado estos últimos 10 años a almacenar esos datos y que se van a borrar. Y vamos a volver a antes de internet. Ajá. ¿Te imaginas? Cuando prendíamos los candelones y querosén así. Ajá. Entonces, porque hasta, mira, imagínate, no voy a poder ni pagar la luz, primo. No Yo puedes nada. la luz la pago así, en 2 clics. Sí, ¿no? Entonces, todo eso se va a borrar, imagínate. Vamos a tener que hacer la cola otra vez para ir a pagar la luz. Yo recuerdo que he acompañado a mis padres un par de veces. Claro, así, a un pagar la luz. puestico como el de la lotería. Ajá. No vengo a pagar la luz. ¿Cuántos? Ahí está. Pero bueno, nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y nada. Bienvenidos a este nuevo momento del mundo. Que da miedo, pero hay que prepararse. Iu.